Zacarías capítulo 12. Vamos a ver en este capítulo cómo el uso de la palabra carga, ahí hay una palabra que habla sobre la carga, que viene del capítulo 9:1, y acá en el capítulo 12:1 se menciona sobre la carga. ¿Okay? Y el énfasis de este capítulo está en la restauración del pueblo de Dios. Y hay 3 puntos importantes que notar. El primero es Dios peleando por ellos que simbolizan el remanente, ¿no?, de su pueblo, y que siempre ese remanente es acechado por las naciones paganas. Las naciones paganas a través de la historia bíblica acechan al verdadero pueblo de Dios. Pero Dios pelea por su pueblo, por su remanente. El segundo punto, énfasis en este tema de la restauración del pueblo de Dios, es el arrepentimiento y fe de aquellos, o sea, el remanente, en el Mesías crucificado. Y acá vemos el énfasis en el Mesías sufriente. Regresamos al tema de Isaías 53. Pero vamos a ver Mesías crucificado. Y vamos a ver pasajes paralelos como Juan 19:37, Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Y el tercer punto es que van a notar el uso frecuente de la frase en aquel día o aquel día. Ocurre 16 veces entre el capítulo 12 al 14, la conclusión del libro. En aquel día o aquel día, 17 veces, ¿ok? Desde el capítulo 12 al 14. Y esta frase con frecuencia está unida a un contexto escatológico, ¿ok?, que tiene que ver con los finales de los tiempos. Ok, ese es el énfasis brevemente del capítulo que habla sobre la restauración del pueblo de Dios. Vamos a leer entonces el capítulo, ya que son pocos versos, son 14 versos. Leamos el capítulo y vamos entonces a dividir el capítulo en 2 y ver estas partes. Sí, entonces este capítulo, después de haberle leído, introduce una sección paralela. Van a ver que desde el capítulo 9 y 12:1 hay un paralelo que se viene hablando, que es que Dios va a redimir a su pueblo. Es el mismo tema que se está hablando. Al final vamos a ir a un pasaje en Jeremías para poder entender esto, porque el pasaje a oídas no se nota un poco ambiguo, ¿no? Ok, se habla sobre palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Ven ahí el nombre Israel? Y este es el único uso de Israel que aparece en este capítulo para referirse a la gente judía, no solamente a las 10 tribus del norte, ¿ok? Este es toda la gente judía. Y en este tiempo los judíos estaban en Judá, donde vivían. Después del exilio de Babilonia habían llegado y solamente tenían el territorio de Judá y Benjamín. Ya habían perdido el resto del territorio del norte. Entonces a ellos se les llama Israel. Entonces habla que el Señor, ¿okay? El Señor está hablando, o sea, Dios está actuando. Dios dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu. Y acá está hablando de la obra creativa de Dios. Dios extiende los cielos, Dios pone los fundamentos, los cimientos de la tierra, pueden ver ahí en el versículo. Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Todas estas formas verbales enfatiza la creación del hombre, la creación de lo que hizo Dios con el mundo. Dios creó. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo, énfasis en la creación. Ese último verso que dice forma el espíritu del hombre dentro de él, recuerden que cuando Dios creó a Adán, sopló aliento de vida, ¿okay? O sea que del barro, de la tierra que lo formó, sopló aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Y literalmente significa el viento, el espíritu o el viento de Dios.
nosotros cuando hablamos y emitimos palabra, soltamos viento, ¿no? El aire. Entonces eso quiere decir el viento de Dios, el aire de Dios. ¿Ok? Y es la forma como Dios actuó, la forma invisible, como Dios actuó activamente en la creación. Ok. Y entonces dice en el versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. ¿Ven ahí? Por copa. Otras versiones, el versículo 3 dice, pongo a Jerusalén por piedra pesada. Entonces ven ahí versículo 2, pongo a Jerusalén por copa, o yo haré de Jerusalén una copa. Y esto está relacionado en el hebreo con una piedra pesada. Y esto quiere decir que el significado, ¿no? Que las naciones incrédulas que vienen contra el pueblo de Dios se harán borrachos y tontos. ¿Okay? He aquí yo pongo a Jerusalén una copa para que las naciones enemigas cuando vengan contra el pueblo de Dios se harán borrachos y tontos. Es la idea. Eso está en Jeremías 51:7. O sea, los que vienen a atacar a Jerusalén serán confundidos. ¿Okay? Y el modismo copa se refiere a juicio. Recuerden que en Apocalipsis, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, en Mateo, Jesucristo mismo dijo, cuando oró en Getsemaní, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Ven el uso de copa? O el cáliz, que tiene que ver con el juicio que iba él a tomar. Y en Apocalipsis, cuando se habla del derramamiento de las 7 copas, habla del juicio sobre la tierra. Entonces acá está hablando que yo haré de Jerusalén una copa. Está hablando que Jerusalén va a ser o convertirá en confusión a aquellas naciones que vengan y ataquen en contra de ella. ¿Okay? Y todos los pueblos alrededor son las naciones que atacaron al pueblo de Dios. ¿Okay? Isaías 51:22 y Jeremías 27 habla de este tema. Isaías 51:22, Jeremías 25. ¿Okay? 51:22. Y Jeremías 25. Ustedes pueden leer y ahí buscar los diferentes. Entonces, versículo 3 dice, todos los que la levanten se verán severamente desgarrados. Entonces ahí entendemos el tema que está hablando, que Jerusalén o el pueblo de Dios será usado para juzgar a las naciones que vengan en contra de ella. Ven ahí el tema cómo se está desarrollando. Esto parece ser usado de una piedra donde las naciones intentan quitar el cimiento, ¿no? De la piedra, pero serán desgarrados en ella, serán cortados. Y entonces habla, versículo 3 dice, contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Y nuevamente, el énfasis acá en el profeta es que las naciones enemigas de Dios atacan a Dios y a su pueblo. Y esto sucedió en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, desde el momento que Dios le dio la tierra a Israel. Antes de tomar la tierra, las naciones que habitaban en ella no se rindieron, pelearon, y es por eso que tuvieron que ser aniquiladas, porque eran idólatras paganas, pero es por eso que tuvieron que ser aniquiladas y sacadas de afuera. Y de ahí, a medida que avanzamos, los filisteos, los moabeos, los sidonios, todos comenzaron a atacar a Israel. Entonces, Israel, en vez de crecer en su fe a Dios y ser fiel al pacto, lo que hace es que se unen alianzas con las naciones para que lo dejen en paz. Porque es más práctico unirte con el enemigo que mantenerte firme en tu convicción. Y así no te atacan. Entonces vemos que los reyes se casaban con mujeres paganas, desde Salomón en adelante. Y este tema de que después del exilio, donde Dios regresa al pueblo a Jerusalén, vemos que hay enemigos, los samaritanos, los del alrededor, los árabes. El libro de Nehemías y Esdras habla de cómo no dejaban construir el templo ni poner los cimientos porque estaban siempre molestando, no les convenía. Y este tema de atacar la ciudad de Dios y los enemigos de Dios se desarrolla en el Nuevo Testamento.
y se convierte, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde el ataque viene hacia la iglesia de Dios. Y ahora es los hijos de Dios que son perseguidos y atacados por Dios, ¿no? Pero viene del Antiguo Testamento, la misma línea, que aquellos que creen en Dios y obedecen a Dios siempre sufrirán persecución por los enemigos. Y los enemigos en el Nuevo Testamento es simbolizado en los evangelios y en las cartas, las epístolas, por Roma. Los romanos y los judíos legalistas, ¿no? Los legalistas y aquellos que se habían introducido en la iglesia, enemigos de los creyentes, así haciendo la vida imposible y atacando. Entonces este mismo tema se desarrolla como un tema escatológico de tiempos finales. ¿Okay? Y ustedes pueden ver que el mundo, las naciones, el mundo, atacan al pueblo de Dios porque es una manera de atacar a Dios. O sea, la hostilidad de la sociedad, del mundo pagano, de rechazar a Dios, de no creer a Dios, se va a ver, se va a comprobar en la hostilidad hacia el creyente. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Dios, no se menciona a Dios, es ofensivo mencionar a Dios o a Jesucristo como la salvación, el único camino. La gente se ofende, la sociedad se ofende, porque debemos de ser tolerantes a las demás opiniones. Pero el fin es la hostilidad, ¿no? Es una sociedad hostil a Dios y lo manifiestan en el ataque a la fe de los verdaderos creyentes. Entonces, si un creyente se para a defender sus creencias bíblicas, la sociedad le tira barro, lo ataca. Y eso es algo que vemos, un tema que se desarrolla en la Biblia. Versículo 4 dice, aquel día, ahí empieza la frase, ¿ven? ¿Okay? Y este es el tema común que se menciona 16 veces, si ustedes lo cuentan, hasta el capítulo 14. Y habla de un futuro escatológico, ¿no? En tiempo de Zacarías, un futuro escatológico. Entonces, ¿qué va a suceder en aquel día? Dice Dios, heriré con pánico a todo caballo. Está hablando de guerra, ¿no? Todo esto era un instrumento de guerra, el caballo, el jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Okay? Y esto está relacionado a la maldición de Deuteronomio 28:28, donde Dios pone espanto o ceguera a aquellos que vienen a atacar al pueblo de Dios. Y vemos que esto formó parte de la historia del pueblo de Dios, que Dios defendía a su pueblo cuando los enemigos atacaban, aún en el tiempo tan temprano como el tiempo de los jueces, cuando el pueblo hacía lo que le daba la gana y cada uno marcaba el compás de su camino y su destino y se habían olvidado de la ley de Dios después de que la generación antigua con Josué juramentaron servir a Dios. Vino esta nueva generación y se olvidó y cada uno hacía lo que a pesar de que cada uno hacía lo que daba la gana, Dios levantaba jueces para liberar a su pueblo de los enemigos. Y así es como Dios ha actuado fielmente en la historia. Y vemos el progreso que al final, cuando Dios levanta a Babilonia, ya hemos mencionado esto, para dar juicio a su pueblo, en un sentido es dar juicio a su pueblo y salvarlos de la destrucción total, porque Dios usa a Babilonia, a Nabucodonosor como su siervo, es el título que se le da en Jeremías, para poder preservar el poquito remanente que le queda. Ven cómo Dios actúa a través de la historia, preservando, peleando, guiando a su pueblo, a pesar que su pueblo, en lo general y en la mayoría, es infiel. Entonces acá vemos nuevamente que Dios en un futuro, Dios actuará y peleará a favor de su pueblo. Y entonces versículo 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza en los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Dónde está la confianza? Y esta frase es muy importante porque los líderes de Judá reconocen, al fin reconocen o reconocerán la ayuda de Dios por medio de su defensa de Jerusalén. Al fin reconocen, es Dios el que está peleando, ayudándonos a nosotros, porque mira cómo defiende su ciudad. Este término, el Señor de los ejércitos, es un término que se menciona cuando Dios pelea como guerrero.
No es una metáfora para aludir a un término militar, que Dios está peleando a favor de Israel. ¿Okay? Que Dios es el capitán, se puede decir así, del ejército militar. Él va adelante peleando por su pueblo. Entonces, este versículo 5 reconoce la intervención de Dios, una intervención sobrenatural de Dios, y va unido entonces al versículo 7 y 8. Antes de ir al 7, miren el 6, porque el versículo 6 también dice aquel día, en aquel día. ¿Okay? Y se vuelve a mencionar la misma idea de Dios defendiendo a su pueblo, consumiendo al enemigo, ¿okay? Y a todos los pueblos alrededor que vienen y atacan contra Jerusalén. Y nuevamente Jerusalén será habitada. ¿Okay? Entonces, en este verso se vuelve a reafirmar que Dios ayuda a su pueblo. ¿Okay? Es la idea. Dios ayuda a su pueblo en contra del ejército invasor de las naciones. ¿Okay? Es la idea que se está dando. Ahora, recuerden que hemos estudiado que hay un contraste acá entre las naciones como enemigos de Dios y hemos visto entre las naciones como convertidas a Dios. ¿Se recuerdan cuando leímos el pasaje de Egipto? Recuerden el capítulo 2:11, habla el concepto de las naciones como convertidas a Dios. Si me permiten leer para que vean que hay un contraste. No es que Dios va a eliminar a las naciones porque qué malas que son, es que Dios hace guerra contra aquellos que están en contra de Él. Pero las naciones que se someten y vienen al conocimiento y la adoración del verdadero Dios, vienen a ser parte del pueblo de Dios, son naciones convertidas. Eso es lo que habla el capítulo 2:11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. El capítulo 8 vuelve a repetir el mismo tema para que vean que la Biblia no se contradice. Verso 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿Okay? Así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días, ahí se menciona la frase, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces tenemos la tensión entre los pueblos que son hostiles, la sociedad que es hostil a Dios y se opone a Dios haciendo guerra contra su pueblo, sus hijos, y Dios dice, a esos destruiré. Y tenemos a los pueblos o a las naciones o a las personas extranjeras que dicen, no, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a buscar al verdadero Dios. Él es el verdadero Dios, nuestro creador, y se unirán al pueblo de Israel y Dios entonces los acepta como parte de su pueblo. Eso lo hemos visto a través del libro de Zacarías. ¿Okay? Versículo 7. Regresamos a Zacarías 7. Dice, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca contra Jehová. Esto del Señor salvará primero a las tiendas de Judá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay diferentes formas de interpretar. Hay dos maneras de interpretar, ¿no? Déjenme leer las dos y de ahí podemos hablar. La primera es que dice que Dios permite a las fuerzas judías en derrotar a los invasores para que no se exalte demasiado Jerusalén. La segunda dice, escuchen, miren, Dios salva las carpas primero de Judá porque son más vulnerables al ataque. De esta manera demuestra que no tiene favorito entre aquellos que viven en Jerusalén y los que viven en el campo. Y la palabra carpa se traduce como campamento militar, ¿no? O hogares. ¿A cuál se refiere? No sabemos. No sabemos. Dios permite a las fuerzas judías a derrotar. Puede ser, sí, ¿no? Vulnerables. Dios permite
a las fuerzas judías derrotar a los invasores para que no se exalte demasiado Jerusalén. Y la otra es que Dios permite, si podemos reducirlo, a que se salven primero a las personas vulnerables, las indefensas. Quizás entre los dos, ¿no? Podemos decir, está entre los dos. Por algo el Señor actúa así. ¿Okay? Versículo 8 nos ayuda a entender quizás más el pasaje porque dice que en aquel día defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y entonces nos dice la palabra clave. Miren, al que entre ellos fuere débil. Entonces la segunda comentario o pensamiento que les compartí encaja más con el contexto acá inmediato. En aquel día será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Los defenderá el débil. Porque es una nación poca en número, vulnerable. Después del exilio quedaron vulnerables, expuestos con los muros que Nehemías quiso reconstruir, lo hizo. Con el templo más o menos restaurado, quedó la nación herida. Y Dios dice que así como quedaron heridas, va a haber un día que Él restaurará a su pueblo, hablando ya de todo aquel que ha sido convertido. Jesucristo, que vino como una persona débil. Todavía no llegamos a Jesucristo, pero está hablando del pueblo. Cuando el pueblo es atacado y es afligido, quedamos débil, quedamos afligidos, quedamos cojeando, porque vemos, no, Señor, tu justicia, ¿por qué no actúas? Dios actuará, vendrá y peleará. ¿No? Y Apocalipsis habla sobre el tiempo que estaban viviendo, ¿no? En Roma, el primer siglo, cómo Dios a las 7 iglesias les manda carta y les dice, si se puede resumir el mensaje es, sé fuerte, sé valiente, mantente firme, no dejes la doctrina, recupera el primer amor. Está bien que odies a esas falsas doctrinas de los nicoelitas, de esto, del otro, pero no, básicamente les está diciendo, no tires la toalla, ¿no? No te desesperes, porque sí van a experimentar persecución, pero yo les daré la corona de vida, pero yo les daré la piedrecita con su nombre, pero yo los haré vencedores, pero yo les daré el árbol de vida y ahí están las promesas, que a pesar de que Dios no les está diciendo no van a ser perseguidos, Dios les está diciendo van a ser perseguidos, pero manténganse firmes porque yo les daré esto al final. Y la idea es que el pueblo de Dios a través de la historia y al final de los tiempos, la persecución ha existido. Es normal que seamos perseguidos en diferentes maneras. Hoy en día nosotros acá en el norte de Canadá experimentamos la persecución en forma de ideas. No podemos salir y expresar algo porque se nos ve como tradiciones, conservadores cerrados o no podemos decir, por ejemplo, el homosexualismo es malo o es equivocado porque nos dicen que odiamos a los homosexuales o somos homofóbicos. Y eso no es verdad. No. Que uno declare, no estoy de acuerdo con el homosexualismo porque Dios dice, es que ese es del pasado. Eres homofóbica. Ya me discriminan y son hostiles al... Es así como somos perseguidos a través de las ideas, pero ahí nace la persecución. Ahí nace la persecución. ¿Okay? Entonces podemos aplicarlo así. Miren el versículo 9, ya estamos terminando porque este versículo demuestra la continua protección soberana de Dios hacia su pueblo. ¿Ok? Dios, a través de su pueblo, vence a estas naciones. ¿Ok? Los últimos 4 versículos, del versículo 10 al 14, ahí cambia un poco, sigue el mismo tema, ¿no? Pero se nos va a decir el cómo de todo esto. Y dice el versículo 10, que Dios derramará sobre la casa de David. Y este término casa de David es muy interesante porque hasta tiempos de Zacarías se había perdido el linaje de David, en el sentido que no había rey sentado en el trono. Después del exilio, ¿quién era rey? Porque Babilonia puso a un gobernador ahí. Después, por ejemplo, Nehemías fue puesto por Persia, ¿no? Ahí para que lo represente. Pero esos gobernadores representaban, no a Jehová, representaban al reino que estaba en poder. Pero acá se hace mención que la casa de David volverá, que el linaje no se ha perdido. ¿Okay?
O sea que derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Y qué es lo que derramará? Porque acá está el punto importante de cómo Dios va a lograr esto, de librar a su pueblo de las naciones, de vencer a las naciones. ¿Será con espada y con armamento? ¿Será una tercera o cuarta guerra nuclear? No. Miren lo que dice el versículo 10. Espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Dios derramará sobre su pueblo el espíritu de gracia y de súplica. La frase derramar en el Antiguo Testamento habla, cuando se refiere acá, ¿no? Habla cuando el espíritu de Dios viene sobre la persona. ¿Okay? Está hablando de una conversión a la fe, que Dios hará que su pueblo se convierta a Él. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la palabra, no, derramará. La palabra gracia en sí enfatiza, acá lo que está hablando, que Dios dará algo que el pueblo no se merece, que Dios hará algo por el pueblo que no se merece. Y a lo que está apuntando acá es la conversión de Israel, del pueblo de Dios, al Mesías que va a venir, Dios en la figura de su Mesías. ¿Okay? La conversión del pueblo de Dios a Dios, o sea, a su Mesías. Ahora vamos a hablar del Mesías. ¿Okay? De eso. Y dicen, me mirarán a mí. ¿Ven ahí? Me mirarán a mí. ¿Okay? Y obviamente la idea es que mirar a Dios para obtener la ayuda o la gracia, es la ayuda, es la idea, ¿no? Mirar a Dios para obtener la ayuda y la gracia. O sea que la dirección a quien acudiremos es Dios. Dios, claro, está hablando del arrepentimiento. Dios es el que va a dar la ayuda, va a dar de esa gracia. Y entonces viene este término que nos saca de, ¿no? Dice, ¿a quién han traspasado? ¿Ven ahí? ¿A quién han traspasado? O en mi versión dice, sí, mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Traspasaron. Y la palabra traspasar significa matar. O sea que acá Dios está diciendo, me mirarán a mí, a quien han matado. ¿Cómo es que el ser humano mata a Dios? Y ahí entra el pasaje de Isaías 53, ¿no? Matar. Esta es una frase diferente que la de Isaías 53, pero la idea es la misma, porque es el mismo concepto teológico. Miren lo que dice Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Juan 19:37, que son dos palabras diferentes, la de Isaías 53 y esta palabra acá, 1:7. Pero es el mismo concepto, la misma enseñanza. Juan 19:37. Permítame leerlas para que vean y después vamos a Apocalipsis 1:7 y ya estamos terminando. Juan 19:37. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Okay? Y está hablando ahí en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le pone la lanza al costado para ver si había muerto, ¿no? Y entonces se cita esta escritura. Apocalipsis 1:7 dice así. Apocalipsis 1:7. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, si me permiten, 1:7. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces el mismo pasaje, después de a quien traspasaron, dice, y se lamentarán, suena igual que Apocalipsis, por él como que se lamenta por un hijo único. ¿Okay? Y nuevamente, cuando el pueblo viene al arrepentimiento y a la fe de Dios, entonces lamentarán por lo que habían hecho, por la forma como han tratado a sus mesías, a quienes traspasaron. Ven cómo Zacarías tiene un profeta totalmente separado de los demás profetas que hablaron antes del exilio. Un profeta que no estuvo en el Nuevo Testamento, sino en el periodo después del exilio, da el mismo mensaje
que el resto de las escrituras. No es el mismo mensaje de Dios que está hablando. Entonces el pueblo gemirá o lamentará. ¿Okay? Es intenso ese gemido como la pérdida de un hijo. Llorarán amargamente, sigue ahí, un llanto amargo. Versículo 11. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén como la lamentación de... Y se menciona entonces esos nombres. Sí, y esta palabra Hadar Rimón está compuesto de dos nombres propios, uno sirio y otro asirio, ¿okay? Que es usado en el Antiguo Testamento para las deidades de sus antigüedades. Es un término ambiguo. Hadar Rimón está compuesto de dos nombres propios, uno sirio y otro asirio, que es usado en el Antiguo Testamento para deidades de la antigüedad. ¿Okay? El valle de Megiddo, el valle de Megiddo es la ciudad, una ciudad fértil donde en el Antiguo Testamento por lo general ahí es donde se encontraban los pueblos para la batalla. Ahí peleaban, era un valle de batalla, era un valle muy hermoso, muy fértil, pero cuando se unían los enemigos del norte con Jerusalén o Israel o los enemigos del sur, ahí es donde se encontraban a pelear. O sea que Megiddo, el valle de Megiddo era un valle conocido como un valle de guerra, de matanza. Y eso está en Jerusalén también, ¿no? Eso está en Palestina, pero no está en la parte oeste de Judá, se puede decir. Entonces que la idea es que cuando se lamentarán, es el tipo de lamento cuando uno pierde un hijo, imagínense. Lamento amargo. Un lamento amargo, y el tipo de lamento cuando uno está en guerra. Es el tipo de lamento que va a tener o que va a afectar a aquellos que traspasaron, ¿okay?, a Dios mismos. Y entonces se menciona las mujeres y las ciudades, las mujeres y cada uno por su familia, ¿no? Y se menciona la familia real, David y su hijo Natán, ¿okay? Se menciona a Leví y su hijo, si me dices ahí, ¿okay? Se menciona la familia real y la familia sacerdotal, ¿okay?, en la lamentación. Y se menciona al pueblo entero. O sea que es importante notar que tanto los de la clase real como los de la clase sacerdotal, como todo el pueblo, lamentará. Los hombres y las mujeres lamentarán. Del pueblo, ¿no? Lamentarán porque traspasaron a Dios. Porque no reconocieron a Dios, porque no entendieron los actos de Dios en la historia y no creyeron, no se convirtieron. A pesar de que Dios actuó en toda la historia a favor de su pueblo para traer la justicia al mundo, su pueblo no le reconoció. Cuando Él vino, nuestro Señor Jesucristo, su pueblo no le reconoció. Le traspasaron, lo mataron, y vendrá entonces un día cuando ellos se lamentarán por no reconocer eso. Ok, es un capítulo difícil para comentar, pero podemos decir que Dios, podemos sacar de aplicación que Dios cumple con sus promesas, que Dios salva a su pueblo, que Dios libera a su pueblo, que Dios actúa a favor de su pueblo, peleando por su pueblo. Y podemos también sacar como aplicación que todos aquellos que son enemigos de Dios son hostiles hacia el pueblo de Dios. Esa es la expectativa. Serán perseguidos, serán maltratados, pero al final Dios entonces hará guerra y juicio contra aquellos. Entonces no hay garantía acá en este pasaje como en el resto de la Biblia donde Dios nos librará de una tribulación o de un sufrimiento, pero lo que se nos dice es que Dios estará con nosotros aún en medio de la persecución y del sufrimiento, y tenemos que permanecer firmes, fieles a su verdad, y no esperar que Dios me libere del tormento,
porque es quizás que a través del tormento uno como creyente madure en su fe, crezca y conozca más de cerca a su Redentor. ¿No fue así con Job? A través del sufrimiento, él pudo decir al final, de lejos o de medida te había oído, ¿no? Pero ahora sé quién eres, ahora te he experimentado, ¿no? Así es como Job concluye el libro. Entonces voy a terminar ahí para conversar y así continuamos la próxima semana con Zacarías 13. Interesante.